Esto es El Cernidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conducen Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello. Buenas tardes, Uruguay. Aquí estamos soportando una ola de calor que nos tiene realmente abombados, con todas las letras. Ponemos en marcha el cernidor número 170, correspondiente al día 10 de febrero del año 2025. Hoy solo con la presencia de Álvaro César Alfonso. ¿Y usted? No está Lampariello, déjeme terminar. Está bien. Por lo tanto, quien les habla, Héctor Amodio Pérez, solo estará acompañado por Álvaro César Alfonso. De febrero a las 10 horas. Las inscripciones obligatoriamente son presenciales, no se pueden hacer vía internet. Y para eso había que concurrir a su sede en la calle Eduardo Acevedo 1229. Una persona que se comunicó con nosotros, ya que Lampariello no iba a estar hoy, llegó a las 9:50. Y el número que se le asignó era el 146. ¿A qué hora comenzaron a repartirse los números? ¿Cómo fue posible que 10 minutos antes de la hora oficialmente anunciada, 145 personas hubieran ocupado los locales, la parte interna, de pie porque no había dónde sentarse? ¿Cómo es posible? Esto es un récord. ¿Cómo es posible que 10 minutos antes de la hora de apertura estuvieran cerrados los cupos para los talleres más solicitados, que son todos los que tienen que ver con lo que normalmente llamamos culturales, literatura, filosofía, etc. Los cursos no son gratuitos y existen convenios con el BPS que otorga becas a los interesados. Si los cupos se agotaron con los becados por el BPS, debieron avisarlo y no hacer que la gente, muchos mayores de 60 años, algunos con bastones, y con imposibilidades físicas de desplazarse, estuvieran haciendo cola durante horas para tener un número que luego no les sirvió para nada porque los cupos que les interesaban estaban agotados. Esa es una. La otra, en el Uruguay se va a hacer una película sobre la fuga, el abuso. Muy bien. ¿Sobre qué se basa la historia o el guión de la película? Sobre el libro de Fernández Huidobro, La fuga de Punta Carretas. Pues muy bien. Dice, y la historia sobre la fuga, dice El País de hoy, la historia sobre la fuga de 111 presos del penal de Punta Carreta en 1971, entre los que se encontraban Raúl Sendic e importantes dirigentes del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro, como José Mujica y Fernando Huidobro, estará contada en 8 episodios que dirigirá el uruguayo César Charlone y el brasileño Fernando Meireles. La serie El Abuso se basa en la novela de Fernando Huidobro, La fuga de Punta Carreta. El Abuso contará con guión de Mariana Santangelo, quien tiene experiencia en el libreto de series para la televisión norteamericana. Pues, señora, se va a guiar usted sobre un libro que es una historia que no existió. Es falso. El ñato, que fue un copión, un plagiario, habló con mucha gente y contó lo que algunos le dijeron y el resto se lo inventó. Yo le puedo asegurar que más de la mitad de las cosas que dicen Fernando Huidobro no existieron, son falsas. Ahora bien, quienes organizamos la fuga, el abuso,
fuimos los miembros de la llamada Comisión A o Comisión Aspirina, de aspirarse, tomarse los vientos. El ñato ni siquiera pone correctamente eso, pone la Comisión G, no se sabe por qué. Ahora bien, de esa comisión solo quedamos 2 sobrevivientes. Lucas Mansilla y quien les habla, Héctor Amodio Pérez. Los demás, los que dicen que están asesorando Marcelo Stefanel y Mauricio Rosenkopf, no tuvieron nada que ver con la fuga. Ellos tuvieron que ver con la parte de evacuación, pero quienes hicimos la fuga fuimos los presos. Y estos dos, ni Rosenkopf ni Stefanel, no estuvieron presos. Quienes le podemos contar la verdad de la milanesa somos Lucas Mansilla y yo. Así que todo lo que le puedan decir estos señores es agua de borrajas. Negro, Marcelo, si nos estás escuchando, nos están robando la historia, loco. Es hora de que des la cara y nos cuentes cómo fue la relación con Dálvena y otras cosas más, como las actividades en la Argentina, la Junta de Coordinación Revolucionaria, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tenemos más. Dice que la historia hay que contarla porque es una historia necesaria. Charlone dijo al País, porque Charlone es uno de los participantes, que esta es una historia necesaria de contar y que para la adaptación tienen a un grupo de investigadores como Marcelo Stefanel y Mauricio Rosenkopf. Estamos muy bien asesorados, aseguro. Charlone, que me llamó una vez porque quería entrar a un lugar que no podía entrar y le hice gestiones para que pudiera hablar con alguna gente de algún lugar que no podía entrar. Muy bien. Nunca más me llamó. Bueno. Ni para decir gracias. Pero bueno, cada uno hace lo que quiere. Importa, ya sabes que... Seguro. Bueno. No, pero es bueno decirlo, ¿no? Bueno, dice, también adelantó que además de relatar cómo los presos lograron excavar un túnel desde la prisión hasta una casa ubicada al otro lado de la calle para realizar la fuga masiva más importante del Uruguay, la ficción histórica abordará el secuestro y asesinato del agente de la CIA, Dan Mitrione, y se mostrará su relevancia en el marco del Plan Cóndor. ¿Qué te parece? Pero, perdón, el 10 de agosto del 70 es posterior al 6 de septiembre del 71. Sí. Sí. ¿Pero y qué tiene que ver? Sí, por el Plan Cóndor, ¿no? Por eso no entiendo. Pero además ni siquiera coincide en la fecha. Que todavía le faltaban 5 años. Seguro, claro. Claro, porque el Plan Cóndor es de noviembre del 75. Además, Charlone adelantó al País que Bo Grinzik interpretará a Huidobro. Y aquí me da la razón. Dice, lo que tenemos los uruguayos es que somos un resumen de todo lo que está pasando en el mundo. Y esta es una historia apasionante de mi generación. Dice Bo Grinzik. Además, Charlone opinó que los uruguayos olvidamos que vivimos en el continente más desigual del planeta. Bueno, ahí te doy la razón. Pero bueno, ya sabemos, vamos a hacer una película sobre una historia que no existió, en la que los asesores no tuvieron nada que ver con el hecho en sí, y una universidad o una institución cultural pretende dar asistencia cultural a la tercera edad, como se llama normalmente, y los deja fuera, no se sabe por qué razón. Ahora. Sí, yo quería decir algo de Mansilla. Bueno. ¿Puedo? Sí, por supuesto. Está bien. Lo conozco hace muchos años. Lo conozco hace 40 años. Bueno, yo un poquito más. Sí, usted un poquito más. No mucho más, pero un poquito más.
Pero a lo mejor lo trataste vos más que yo. Sí, más años. Se portó siempre muy bien conmigo. Y conmigo también. Y Mansilla, usted dijo que la historia de lo que ocurrió en la República Argentina en algún momento había que contarla. Sus otros 3 compañeros ya fallecieron. Huitelao, ¿sabe cuándo? Junto a los cadáveres de Michelini y Gutiérrez Ruiz, después Kimalamir y después Alemañi. Solo queda usted. Y usted sabe que lo estamos buscando no para esa película, sino para la nuestra. Usted sabe cómo encontrarme. Es hora que lo hagamos. Yo recuerdo cuando me dijiste en una reunión del Ejecutivo, negro, vos siempre perdés las discusiones, pero los hechos después te dan la razón. Yo nunca olvidé esa frase. Te pido que des la cara, negro. Ya es hora. Y bueno, para demostrar que algunos uruguayos hacemos lo que debemos, y aprovechando que el otro día un oyente mencionó a Aníbal de Lucía, 3 ex compañeros del MLN me han pedido que dé a conocer las declaraciones que Aníbal de Lucía, al que algunos conocimos como Ariel, Raúl, Domingo y todos como el Caqui, por su breve pasaje por la Fuerza Aérea Uruguaya, realizara en el año 2004 a la historiadora Clara Aldrigi Cavani, grado 5 de la UDELAR, autoproclamada integrante del MLN sin ningún hecho que lo avale, salvo su matrimonio con Joaquín Lázaro Constanzo Ruiz, que regentaba el local conocido como El Complejo, una fábrica de detergentes de nombre Química Colón, cita en la avenida de Sica 5808, en el que funcionó una de las cárceles del MLN y donde se celebró la noche del 16 de marzo de 1972, la reunión en la que Fernández Huidobro y Raúl Sendic dieron un golpe interno, se hicieron con la dirección del MLN y así pusieron en práctica los planes de su autoría y que la dirección cesante había rechazado. Hoy no es un secreto, se sabe que la historia oficial que los responsables de la debacle del año 1972 han contado es falsa. A sabienda de su falsedad, quienes desde la academia le dieron su aval, entre ellos la misma Aldrigi, guardan silencio. Para falsificar la historia, alcanzaron las mentiras de los portavoces oficiales de entonces, Fernández Huidobro y Mauricio Rosenkopf, que van a seguir falsificando la historia a través de esta película, ya que la película se hace, con sus historias del martirologio de los rehenes y sus acusaciones llenas de contradicciones que nadie quiso investigar. Pero otra forma de falsificar la historia es ocultar las voces de quienes fueron críticos con la historia oficial, especialmente con 2 decisiones tomadas por el Ejecutivo que asumió en marzo de 1972, el Plan Hipólito, las acciones del 14 de abril, y el Plan Tatú. Fernández Huidobro, el responsable del Plan Tatú, pretendió hacer responsable de su propio error a la dirección que él defenestró la noche del 16 de marzo. Esteban Perroni, en su libro Los audios del ocaso, lo pone en su sitio, precisamente en las voces de quienes, cuando yo acusé al entonces ministro de Defensa de mentiroso, dijeron que el que mentía era yo. Entre ellos, uno de los asesores de la película,
Marcelito Estefanel, alias Aramis. La historiadora Aldrigi publicó en el año 2009, en el libro Memorias de Insurgencia, las declaraciones de Aníbal de Lucía bajo el seudónimo de Domingo, seguramente con la intención de infravalorar su opinión, ocultando su verdadero nombre, Aníbal de Lucía Grajales. Porque Aníbal de Lucía Grajales fue un hombre importante dentro del MLN. Mucho más importante que los que la historia oficial ha colocado en pedestales inmerecidos. Entre ellos, Jorge Zabalza, el tantas veces nombrado José Mujica Cordano y el mismo Fernández Huidobro. Veamos su currículum y el inicio de sus declaraciones. Integrante de la vieja guardia del MLN, escapó azarosamente a la captura en 1972 y se refugió en Argentina. Dirigió la organización en el exilio como responsable de su comité militar. En 1974 intentó infructuosamente impedir la disgregación del MLN mediando entre las diversas fracciones enfrentadas. Su relato revive las peripecias de la militancia en Uruguay y Argentina y revela los 3 secuestros realizados en 1973 por el MLN y el PRT como Junta de Coordinación Revolucionaria. En 1979 abandonó Buenos Aires para refugiarse en Suecia. Dijo en su momento, actualmente reside en Montevideo y se encuentra alejado de la actividad política. Lamentablemente falleció hace años ya. Empieza el reportaje. ¿En qué fecha partió de Uruguay hacia Chile? Salí el 27 de septiembre de 1972 por Carrasco, el mismo día que Efraín Martínez Platero. Creo que con un vuelo de diferencia. Me acompañó una compañera legal hasta Buenos Aires, la mujer de Alemañí. Yo venía del abuso, de la fuga de Punta Carretas y estaba clandestino. A esa altura, en 1972, cuando salí, no teníamos un buen servicio de técnica, un servicio de falsificación, quiso decir. Pero por lo menos algo había. Se tomaban casas y se sacaba ahí la foto para el documento falso. La compañera de Alemaní viajó como mi pareja, como cobertura. Llevaba una minifalda y la miraban a ella. Otra cosa que hay que destacar del Caqui era su sentido del humor, que no lo perdió jamás. Continúa. Mi destino era Buenos Aires. Alrededor de junio o julio de 1972, el ejecutivo del MLN en Uruguay decide sacar a 34 compañeros para afuera. Sendik también salía, pero como no quería irse, perdió el contacto, a mi criterio. Ya lo hizo adrede. No fue al contacto porque no se quería ir. Cayó preso el día antes de salir. También salían Listre y los demás, pero no recuerdo quiénes. Eran los que tenían o habían tenido responsabilidades en el MLN, pero cayeron todos. De esa lista quedamos solos 2, Efraín Martínez Platero y yo. Antonio Bandera no estaba en la lista, salió mucho después. Yo estuve en la reunión de la dirección, la que se hizo por julio de 1972, con Engler y Sendik, cuando las tratativas con los milicos, las reuniones por la tregua y la rendición incondicional. Julio del 72. Exactamente. Empezaron en junio del 72. Estaba en Paysandú cuando cayó preso Jorge Zabalza. Zafé del tiroteo, me salvé. Yo era el comando militar de Paysandú. Zabalza estaba en el Estado Mayor del Interior. Todo esto alrededor de julio de 1972.
Cuando zafé del tiroteo en el que cayó esa balsa, llegué a Paysandú. Era un terrón de barro. Hacía 4 días que no dormía. Entré a un cabaret y me fui con una mujer. Pido una grapa que me cayó como 10 balazos. Llamo a un taxi y era el mismo que había apretado para el copamiento del aeropuerto de Paysandú. El copamiento del aeropuerto de Paysandú fue una acción que él realizó y que la cuenta en otro libro donde dice, habían 2 milicos, uno se fue a ver el partido entre Salto y Paysandú y el otro se quedó solo. El aeropuerto lo tomé yo, no fue necesario nadie más. El bebé me escribió una carta felicitándome. Quedó en Subí. Subí con ella y me tapé la cara. ¿Qué le pasa? Me siento mal. ¿Se puede comprar algo para comer? Sí, allí hay un boliche abierto. La mujer bajó, compró 2 milanesas y nos fuimos a un mueble, el Carabel, el único que había en Paysandú. Antes le dije, ¿vos tenés máquina de afeitar? Sí, dice ella, llévala. Entonces llegamos al hotel. Me afeité, me bañé como 10 horas seguidas y me dormí. Al otro día, cuando me desperté, le dije a la mina, vos tenés que hacerme el último favor. Ya ves que esto es medio raro. Sí, sí, dijo la mina. Hoy por vos, mañana por mí. Decime qué precisás. Salí, tomá plata y comprame ropa. ¿Cuánto ganás en la noche? Tanto, me dijo ella. Esto es tuyo. Le di la plata. Llamaba a un taxi, me dice. Le dije, no, taxi no llames. Llama a un remis. No quería saber nada con los taxis. Se ve que había pocos taxis en Paysandú. Bueno, vamos al centro, la mina me compra camisa, remera, campera, pantalón, zapatos, hasta un pañuelo. Ahora te llevo a tu casa, le dije. Pasamos por una florería y le compré un ramo de flores. Y ahí me fui para afuera de la ciudad. Me vestí y entré a Paysandú de vuelta. Estuve desde la 1 de la tarde. Fui al cine, al restaurante. Me comí como 4 platos de tallarines. El mozo me miraba. Este no come desde hace 100 años. Paysandú verdeaba de milicos. Yo andaba con una P-38. P-38, una pistola de doble acción. El tren para Montevideo salía a las 8 de la noche. Me fui al boliche frente a la estación. Compré la revista El Tony. No podía ser de izquierda si leías El Tony. Jugué al billar solo y cuando vi llegar el tren fui caminando. Pasé delante de todos los milicos. Había como 40 en la estación. Me senté en el tren y me bajé en Las Piedras. Esto fue alrededor de julio del 72. Pasé 2 meses enterrado en Montevideo y salí para Chile. Mi destino no era Chile, sino Buenos Aires. Allí me integré a la dirección del MLN. En 1972, por lo tanto, participó en el Plan Tatú, le dice Aldrigi. Sí. Me acuerdo que cierta vez en Paysandú tomamos un campamento a fines de abril de 1972. Fue la vergüenza nacional. Era de milicos, supuestamente. Habíamos cruzado el Queguay y habíamos subido a un cerro para ver cómo estaba la cosa. Cuando bajamos, uno de los muchachos que estaba con nosotros, aquello era como una guardería, había desaparecido. Los otros muchachos que eran de Paysandú dijeron, pasaron 3 cazadores y uno, Martínez, es milico. Se llevaron a este que desapareció y nos van a hacer bolsa, pensé yo. Arrancamos todos para donde habíamos visto un camión verde. Rodeamos el campamento y entramos. Todos al piso, documentos, pim, pum, pam. Lo tomamos. Yo creía que era un campamento de milicos. Les pedí documentos para ver quiénes eran. ¿Acá hay un Martínez?, pregunté. Sí, mire, justamente ahí vienen. Venían 4 tipos de cazar. Yo andaba con una metra. Martínez, levantá las manos, grité. El compañero que estaba al lado mío levantó las manos. Ahí me enteré que también era Martínez.
Te das cuenta, ¿no? Dice que era como una guardería. Esto era el Plan Tatú. Los que venían, era la barra de un boliche que había ido a cazar carpinchos. Mirá lo que era la guerrilla rural, dice de Lucía. Coincidía que el 1 de mayo era lunes. Si nos íbamos, nos mandaban presos. Le dijimos, nos vamos a quedar aquí con ustedes. Hagan lo que quieran, jugamos al truco. Yo hice pareja con el milico. Hablamos de política, estuvimos 3 días. Les prestamos el fusil M1 para que cazaran carpinchos. Les dijimos que éramos tupas. Un tipo se me acerca juntando una ramita y me dice, flaco, yo vivo en tal lado. Cualquier cosa a las órdenes. Por suerte no lo fuimos a ver, si no, caía preso. Cuando ellos se fueron, apretaron una estancia y nos llevamos la camioneta. Éramos 8 o 10, yo y el Tito Ventura Rebori. Los otros compañeros eran una guardería que nos habían dado para ir al monte. ¿Se acuerdan que yo les decía que habían desmantelado Montevideo y le habían mandado a gente de los grupos de acción o colaboradores para integrar los grupos que iban a hacer el Plan Tatú, la guerrilla rural, los que iban a enfrentar a los milicos en el monte? Un monte que no conocían porque además se perdían. Los otros compañeros de una guardería que nos habían dado para ir al monte, que se les caían las armas por el piso y teníamos que volverlas a buscar. Estudiantes todo, un desastre. ¿Qué hicieron los cazadores sanduceros al ser liberados? Nunca más me enteré. Yo les dije, vayan y hagan la denuncia, porque si no marchan todos presos. Les regalamos la radio que teníamos, les sacamos fotos. Eran gente de Wilson. Le dije al Tito Rebori, Tito, anda a buscar una estancia cerca que nos vamos, la tomamos y nos pelamos de aquí. En eso que estoy esperando que venga el Tito, los ayudamos a cargar la canoa. Pasamos bárbaro. El Bebe Sendí me mandó una carta felicitándome porque había asaltado un campamento por el Día de los Trabajadores. Nada que ver. Y hago la pregunta, ¿quiere? Sí. Al salir del Uruguay en septiembre de 1972, ¿se incorporó a la dirección del exterior? Primero, en ese momento había como regionales. Se había formado uno en Buenos Aires donde había 2 o 3 compañeros más. Eran los que te recibían y te mandaban para Chile. Uno de ellos era Giocondo Rabañolo. En Montevideo el MLN se quedó prácticamente sin dirección. Cuando se va el flaco Efraín Martínez Platero, en septiembre de 1972, nombran a unos compañeros como Pedro Ríos, creo que era estudiante de arquitectura, que vendrían a ser como un comando de Montevideo o del Regional Uruguay. En ese momento es cuando se forman los destacamentos. Pedro Ríos y Emilia Carlevaro fueron representando a Montevideo al Simposio de Viña del Mar en febrero de 1973. Perdón. Él y los que quedaron no eran un ejecutivo del MLN, pero eran de alguna manera la dirección de Uruguay. Se habían formado 7 destacamentos, ya no había columnas. Cuando salí de Uruguay me integré a la dirección del MLN que estaba fuera del país. En ella estaban el flaco Efraín, que venía de Montevideo, y Lucas Mansilla, que era responsable de Chile. Después se integra Julio Rocatagliata, que ahora sigue viviendo en Suecia. Estamos hablando del año 2004. No sabemos qué fue de la vida de Rocatagliata. Pero estaba en representación de Buenos Aires. Cuando se hace el simposio de Viña del Mar, cambia todo. Se hace una dirección orgánica. Se forman la comisión política, la comisión militar y el comité central. ¿Esos organismos se elegían democráticamente o se proponía una lista preconfeccionada a los militantes y se aprobaba por aclamación? No, aclamar no te aclamaba nadie. Por ejemplo, me acuerdo la actitud del negro Mansilla cuando se encontró conmigo, que me dijo, te creía preso. Bueno, gracias, le dije, porque no se sabía ni quién había caído en Uruguay.
¿En qué momento partió de Argentina hacia Chile? Me voy en octubre de 1972, a fin de mes. Estuve un mes en Buenos Aires. En Chile me quedo una semana y me voy para la dirección de Cuba. Vuelvo a Chile para el simposio de Viña en febrero de 1973. Después vuelvo a Cuba por una semana o 15 días. De vuelta a Santiago a organizar lo que es el interior uruguayo desde la Argentina. Lo que era la columna del interior pasa a llamarse Regional Interior. Estoy en Buenos Aires a mediados de 1973. Después ando por Corrientes, por Entre Ríos. ¿Contaban con el apoyo de las organizaciones armadas argentinas? Sí, sí. Yo iba todas las semanas al ejecutivo del PRT, el Partido Revolucionario de los Trabajadores. ¿Con el PRT establecieron los vínculos más estrechos? Sí, de lejos. ¿Qué relaciones mantenían con Montoneros y FARC? Con los montos nos juntábamos en los boliches, conversábamos. Con todos los compañeros conversábamos, porque estaban la FAL en esa época, la FARC, los montos y otras chicas, organizaciones chicas, que se reabsorben en montoneros. Pero la influencia política en el MLN de entonces es del PRT y del negro Santucho. ¿Santucho influía sobre el conjunto del MLN de Chile o solamente sobre los dirigentes? A ver, en Chile influye la gente del MIR, que tiene muy buena relación con la gente argentina, con el PRT. Por eso después se va a formar la Junta de Coordinación Revolucionaria. El PRT, Partido Revolucionario de los Trabajadores, son los mismos compañeros del ERP. Tienen un buró político. Ellos trabajan como PRT legal, digamos, pero de la misma dirección del PRT sale la dirección llamada Comité Militar del ERP, el Ejército Revolucionario de los Trabajadores. Es decir, el PRT tiene un comité político y un comité militar. Esto último es la dirección del del ERP. Nosotros nos organizamos igual. Antes Sí. el MLN ya había hecho esto antes, con el 26 de marzo. ¿En qué momento se organizaron en forma similar al PRT? En Viña del Mar se forma eso. Se hace el comité político que nosotros llamamos comisión política y la comisión militar. En la comisión política estaban Mansilla, Efraín, o sea Martínez Platero, el turco Kimal Amir y Prudencio, que es Luis Alemañí. En el comité militar estaban William Guaylo en logística. En la parte de operaciones estoy yo y Rabañolo en inteligencia. El cuarto, ¿quién era? No me acuerdo. Eso es lo que se deriva del simposio de Viña. Se forma un comité central de 15 tipos y dentro de esos 15 están la comisión política y la militar. Esta última funciona unida en Buenos Aires. ¿Usted se instala en Buenos Aires en 1973? Sí, en Chile estuve poco tiempo, porque andaba ahí en la vuelta, viajando. Mi mujer, por ejemplo, estaba en Chile cuando el Tacnazo, el 29 de junio de 1973. Yo me había ido a Europa a buscar al flaco Efraín Martínez Platero que no venía más. Lo fui a buscar yo. ¿Dónde estaba? Esto quiero hacer. Evidentemente, aquí el bueno del Caqui le tira un palo al bueno de Efraín. Efraín se ve que tenía muy pocas ganas de volver. Lo que pasa que no se animaba a quedarse en Suecia. ¿Dónde estaba Martínez Platero? En Suecia. Hacía meses que estaba allá. Los puse en un tren a él y al Beto Gavino Falero Montes de Oca y los mandé a Italia para que se tomaran un avión y se vinieran a Buenos Aires. ¿Podría ser Gavino Falero el cuarto integrante de la comisión militar del Comité Central? Sí, el Beto estaba en la parte militar. Era el cuarto del comité militar. Pero me parece que estaba en Cuba y de Cuba se fue para otro lado. Martínez Platero se hallaba en Suecia en 1974 para establecer relaciones con el gobierno socialdemócrata. No. Al flaco Efraín lo agarra el golpe de Chile en Suecia. En Europa por lo menos.
Después llegó a Suecia un grupo de gente que sale de Chile unos meses después del golpe, como Rosario Cabañaro, la médica. Es una de las mujeres embarazadas que la saca de Chile este tipo que era un crack, el embajador de Suecia, Harald Edelstam. Le salvó la vida a unos cuantos uruguayos. A fines de 1973 apareció en Suecia este grupo que venía de Chile. Yo fui a la Unión Soviética y de ahí a Cuba, mientras ellos, el Beto Falero y Efraín, se vinieron a Buenos Aires. No es que tuviéramos vínculos con la Unión Soviética, había que pasar por allá para ir a Cuba. Esto es otra observación que quiero hacer, porque los que han conocido que los uruguayos del MLN que pasaron por la Unión Soviética, se ha dicho que iban a buscar ayuda a la Unión Soviética. Y eso es absolutamente falso. Como otras falsedades que el propio Kaki desmiente más adelante. ¿Dónde obtenía los recursos para financiar tan frecuentes viajes de los dirigentes? De los secuestros. Yo tengo el récord nacional, dice el Kaki. No tengo el sudamericano porque los montos me hicieron el de 70 millones de dólares. Claro, se refiere al secuestro de Gunheibor. ¿Qué secuestros? En 1973, en Argentina, 3 secuestros, 22 millones de dólares. Tengo uno de 15 millones de dólares, el de Víctor Samuelson. Una aclaración. Hoy serían unos 300 millones de dólares. ¿Fueron realizadas con el ERB o con la Junta Coordinadora Revolucionaria? No, los hacíamos todos los de la Junta. El ELN que ponía gente, que no ponía gente, pero le dábamos guita. El MIR que no operaba en Argentina, pero le dábamos guita también. El PRT y el MLN. Con Samuelson sacamos 15.600.000 dólares. 5 millones con el de Swisser. Firmaba la Junta. Se mandó plata a Chile para el MIR. Se mandó al MLN. Nos quedamos nosotros y el toco grande se lo quedó el ERP. Nosotros habíamos evacuado prácticamente Chile en el primer semestre de 1973 porque veíamos que se venía el golpe. Todos los compañeros fueron para Cuba. En Chile quedó muy poco. Estaba el problema de las embarazadas. Los cubanos no las aceptaban. Había muy pocos compañeros. 400 fueron para la isla. Salían en los viajes nocturnos, los jueves o los viernes. No recuerdo. Aviones enteros. Antes de 1972, los que llegaban a Cuba en 1970 y 1971, que habían salido de Uruguay por la opción constitucional, iban a cursos y después volvían a Uruguay. Estos de Chile no, iban a trabajar. Se arregló con los cubanos que fueran a trabajar a la construcción. Lo arregló, ¿quién va a ser? El Negro Mansilla. ¿Cuántas personas se trasladaron de Chile a Argentina en el primer semestre de 1973? Muy poca gente, serían unos 30 compañeros. En 1973 y 1974, ¿cuántas personas integraban el MLN en Argentina? ¿Mantenían su verdadera identidad o se hallaban clandestinos? Podrían ser entre 30 y 50 personas, no más. Estaban todos con documentos falsos. Por lo tanto, las casas operativas o locales eran 5 o 6. No, había más, porque había colaboradores. Los dirigentes vivíamos en el apartamento. Yo vivía con la flaca, mi mujer, en uno. Efraín con la mujer en otro. Mansilla con su mujer, que era la hermana de Guaylo, en un tercero. Carlos Pouso y su mujer, que era la otra hermana de Guaylo, en el cuarto. Willy Guaylo vivía con la compañera, Rosario Barredo. Es decir, esos eran los locales. Además de la dirección, ¿qué otros sectores del MLN existieron en Argentina en 1973 y 1974? Lo que era la logística. ¿Y qué significa? Donde estaban haciendo la metra en Buenos Aires. ¿Y en las provincias había Tupamar? Por hoy damos fin. Terminamos con esta página que dice
lo que era la logística. ¿Qué significa? Donde estaban haciendo la metra en Buenos Aires. ¿En la provincia había tupamaros? Sí, dice que había gente por otras provincias, por Corrientes y Entre Ríos. ¿Se encontraban allí por circunstancias casuales o los enviaron ustedes? No, los enviábamos nosotros. ¿Con falsa identidad? Sí, todos con documentos falsos. Igual no tiene desperdicio, ¿no? No, y lo que continúa. Sí, después lo que viene. Que continuaremos en el próximo jueves. Esto que vamos a leer ahora es un documento que tengo más o menos hace 20 años y que nunca lo había leído con detenimiento porque para ningún libro pensaba que podía utilizar esto. Pero ustedes acaban a ver, digamos, si se quiere, la dictadura por dentro y qué real lo que estamos viviendo hoy en el Uruguay. Está atado con todo esto. Y dice así, no tiene nombre, realmente no sé quién es, pero vale la pena leerlo. Capaz que después que lo leamos, el hombre dice, fui yo, ese cara suevo. Las Fuerzas Armadas Orientales protagonizaron desde el 73 al 84 un proceso muy a la uruguaya, con características y entretelones, en algunos casos tragicómicos. Aún al observador más avispado del servicio de inteligencia de cualquier superpotencia, el desarrollo cívico-militar del período en cuestión le hubiera resultado totalmente ininteligible y probablemente hasta le hubiera asustado. Nuestros uniformados protagonizaron la única dictadura escalafonada de la historia de la humanidad. Esta especial conformación trae como resultado muy graciosos para los ojos civililes marchas y contramarchas. El reglamento, la burocrática mentalidad del militar promedio, algunas ambiciones personales, algo de corrupción y por sobre todo la lógica intervención de los centros de poder mundial y sus gerentes locales, constituyéndose así el escenario en el que se desarrollaría el pomposamente denominado proceso cívico-militar. ¿Sabe que ahora la historia le cambió ahora el nombre? Tiene otro nombre, pero... Pero te das cuenta que se está refiriendo nuevamente al Uruguay como una cosa excepcional. Claro, sí. O sea, que al final va a resultar que aquello de como el Uruguay no hay, fue real. En el primer párrafo, donde habla que ningún miembro de un servicio de inteligencia podría entenderlo, es que el Uruguay vivió una etapa muy especial. El golpe de Estado lo protagoniza un presidente constitucional con las Fuerzas Armadas. Posteriormente, además de Bordaberry, hay otros dos presidentes civiles, que son Alberto de Micheli y Aparicio Méndez. Después recién viene un militar, Gregorio Álvarez, y finalmente otro civil, que era el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Diego Bruno. Mientras tanto, en Argentina, junta militar, en Chile, junta militar, en Bolivia, un militar atrás de otro, etcétera, etcétera. Y voy a leer... ¿Me permitís decir una cosa? ¿Cómo será de excepcional el Uruguay? Lo vamos a contar en el próximo libro más secreto del PSU, que una operación montada por un servicio de inteligencia extranjero durante una presidencia elegida democráticamente, el presidente actuante en esos años no se acuerda. Sí, será diferente el Uruguay, ¿verdad? Sí. Agrega, dada la formación liberal clásica de nuestras Fuerzas Armadas, formación a la que la llamada doctrina de la seguridad nacional no afectó, sino que reafirmó, y con la ausencia de doctrina y caudillos, esta era prácticamente su única forma posible de llegar a protagonizar la historia. Protagonizar la historia, entre comillas. Aunque a muchos asombre y a otros les cause gracia, hubo una extraña suerte de democracia interna dentro de las Fuerzas Armadas para el manejo de importantes decisiones estatales y de temas como el de la sucesión presidencial. Es decir, porque los presidentes fueron elegidos, los civiles,
a dedo, y también los miembros del Consejo de Estado, que desde el punto de vista para elaborar las leyes son mucho mejores que los de ahora, ¿no? Por otro lado, y esto es lo más importante, a nuestros militares les faltó, quizás por falta de unidad doctrinaria, una autoconciencia de ser parte en un todo, de formar en el mismo una suerte de movimiento o partido político. Porque en los países dependientes como el nuestro, la única fuerza organizada, disciplinada y, por qué no decirlo, bien comida, son las Fuerzas Armadas. Son las Fuerzas Armadas las que mantienen en alto valores que la culturología marxoide quiere destruir: el sentido de honor y del deber, no siempre bien comprendido por los civiles, el culto de los símbolos patrios, etc. Todo esto, sumado al hecho no superfluo precisamente de tener las armas, hace de los ejércitos una organización que, si confluye con los intereses nacionales, que por nacionales son siempre populares, puede junto al pueblo realizar una política nacional como la que se comenzó a esbozar con los famosos comunicados 4 y 7 de febrero del 73. Hoy deberíamos haber tratado ese tema, pero lo dejamos para el jueves, que va a estar Horacio. Pero en esos dos estados que forman una sola nación, Argentina y Uruguay, no hubo política nacional en los procesos militares de ambas márgenes del Plata, sino todo lo contrario. En una dimensión que jamás hubiéramos podido imaginar, se extranjerizó la economía, se endeudó el país, en fin, ninguno de los gobiernos militares se jugó por una política nacional en el marco de un modelo de desarrollo que fuera tendiendo a romper con la secular dependencia. Quizás la única excepción se dio el 2 de abril del 82 con el glorioso, a la vez trágico episodio de la recuperación de las Islas Malvinas. ¿Qué fue lo que pasó? No lo sabemos. Es un de repente. Los comunicados 4 y 7 fueron mera demagogia de la mejor tradición uruguaya, ¿o no? Para nosotros la cosa no es tan sencilla, como nadie es sencillo y claro en ciencias sociales, pero vamos a arriesgarnos a opinar sin que la tesis a plantear muy personal no pase de ser un elemento para la discusión entre amigos. Que es entre lo que estamos, ¿no? Es muy probable que la desviación sufrida por la línea que trazan los antedichos comunicados fuese provocada por la fuerte presión de los grupos económicos poderosos, los gerentes de las tantas internacionales que conforman los centros de poder mundial. Podemos, en tren de buscar explicaciones, total, como se trata de especular teóricamente todo vale, imaginarnos extrañas conspiraciones, sabotajes, agresiones extranjeras, etc. No es lo que pensamos, que elementos de este tipo no haya existido y jugado en este partido. Sabemos que fue así. Lo que debemos es darle su justo lugar en el análisis. Lo que nosotros pensamos es que hay algo más, algo interno, y esto vale porque si se descubren fallas internas se puede trabajar sobre las mismas e intentar corregirlo. Juntemos casi al azar elementos, uno ya mencionado, la mentalidad de empleados públicos de nuestros soldados, cosa que no debe asombrarse en un país de empleados públicos. Agreguemos a ello la deformación liberal de la oficialidad que les lleva a un antimarxismo a los yanquis, olvidándose que debe ser anticomunista pero con sentido nacional y atacando los males sociales que lo provocan. Un elemento que es definitorio en el fracaso militar es que los soldados en Uruguay no entienden del quehacer político-económico implícito en la tarea de gobernar. Y gobernar no es meramente administrar o mandar. Después de todo, no fueron formados para cumplir esa función. Si a todo esto, más lo que le agregue el lector, sumamos la corrupción de algún oficial superior, el resultado no podía ser otro que el de estos frustrados 13 años. El hecho es real y definitivamente probado. Los comunicados existieron. Durante los 13 años de gobierno militar, no se ajustó a ello ni por equivocación. Esto no pasó por casualidad y creemos que si queremos rumbearnos para el lado de la verdad, deberíamos saber dónde estuvieron y dónde están ahora los civiles que aportaron su presencia y su sapiencia al proceso. Porque creemos que la verdad de la milanesa está en que el proceso fue mucho más cívico que militar. La conciencia de estos hechos no está para nada clara en la población civil, con excepción de las cúpulas partidarias que sí saben de qué se trata, ni nadie tiene el menor interés en que se sepa cómo fueron realmente los hechos. Pero lo que es más grave, esto tampoco está claro para la mayoría de los militares. Claro que por suerte en el sector de los uniformados ya comienza a hacerse notar una cierta sensación de frustración. Es que a algunos oficiales se les está ocurriendo que pudieron haber sido usados. A alguien en algún lugar se le debe haber ocurrido que los militares fueron usados como jeringa descartable. Dentro de las Fuerzas Armadas argentinas, la cosa está más clara.
sobre todo para algunos sectores, que la prensa liberal y marxista peyorativamente denominó caras pintadas, y que no por casualidad son los soldados que pelearon en serio en las Malvinas. Estos soldados sufrieron en carne propia no solo la vergüenza de la derrota, sino la indignación de ver la corrupción que se desató en el frente interno. Mientras se peleaban y caían argentinos, muchos militares de escritorio negociaban con los suministros para la tropa. A raíz de esta experiencia, este sector muy crítico del proceso está empezando a entender cómo se cocinó la cosa para beneficio exclusivo de las multinacionales y los Martínez de Oz. Se refiere al ministro de Economía argentino. Que por supuesto está en libertad e invierte en Uruguay, con créditos concedidos por nuestros bancos. Los mismos bancos que discuten al centésimo la refinanciación de la deuda de nuestros productores agropecuarios e industriales. ¿Hacia dónde se ha de dirigir la fuerza potencial de los que van teniendo conciencia clara de la realidad oculta de estos años? Dependerá del grado de aplicación y estudio que pongamos los civiles y militares auténticamente patriotas, o sea, con conciencia nacional, en romper la gran brecha existente entre la sociedad civil y la sociedad militar. Discrepando con Tupamar o Fernández Huidobro, nosotros ubicamos los comienzos de la política violentista con carácter ya de subversión en el año 66 bajo la presidencia del general Gestido. Pero ya todos éramos conscientes de que algo iba a pasar. Está por demás claro que nada de esto se podía parar. Primero por su carácter internacionalista y en segundo lugar porque no existió, y he aquí la gran falla, ningún elemento aglutinante nacional, ya fuera un caudillo o una doctrina o idea eje de las Fuerzas Armadas. Todos tuvimos la culpa. Todos. Y nos agradaría oír, en lugar de discursos demagógicos y agresivos, pensamientos serenos que dieran lugar a un sincero discurso de autocrítica, con un llamado a la responsabilidad, no únicamente a alguna de piezas del tablero, sino a todas. No podemos construir nada perdonando a algunos, olvidando como al descuido a otros y pretender el empalamiento público de solo una de las partes de la ecuación. Nosotros, nosotros que somos sonsos, pero jamás cipayos, vemos con extrañeza un ir y venir de discursos con definiciones ideológicas que varían del día a la noche, según como venga la mano. Este de ir de la izquierda a la derecha, de una nueva fauna que se ha creado y que baila al compás de los dólares recibidos por misteriosos centros de estudios financiados, vaya uno a saber por qué fundación extranjera y con qué fines se está generando militantes pagos para llenar secretarías o cargos de confianza, desplazando militantes de años y con un gran estaño político. Esto, sin mayor análisis, podemos decir que no nos gusta y sería interesante saber qué piedra esconde el cangrejo. Y como no nos gusta, nos sentamos un ratito, tomamos 2 o 3 mates y entre chupada y chupada nos vamos dando cuenta que aquí hay algo que nos cierra. Y cuando algo nos cierra, la mano viene torcida y es evidente que por allí algo se nos va a filtrar. Me gustaría saber qué cosa. En la verborragia e incontable cantidad de eslogan que tenemos, en el que ese lleva y trae que hay alrededor del polémico tema derechos humanos, Fuerzas Armadas, ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, se nos olvida algo que no precisamente sobrevuela. El tema, los poderes económicos que estuvieron siempre detrás del torpe trono de las Fuerzas Armadas. Es el accionar descarnado en el Río de la Plata de los grandes centros de poder mundial a través de sus representantes locales. Personales que no fueron cambiados y que siguen aún actuando como elemento de presión sobre aquellos ingenuos y vanidosos soldados del 73, sino sobre el sector político. Y aquí, sin que la cosa es muy grave, porque a todos nos queda muy claro que las cúpulas partidarias, todas, escrito con mayúscula y entre paréntesis, son muy conscientes de tal situación y nadie mueve un dedo para pedir la cárcel para alguno de estos señores, que son los verdaderos sangradores de la patria. Pensemos que detrás de tanta firma y tanta lágrima se esconde la verdad fundamental, el de hacer pagar a unos pocos integrantes de las Fuerzas Armadas el costo total del proceso, que como ya dijimos fue mucho más cívico que militar. Se carga las tintas a una serie de excesos, que no entramos a discutir si se cometieron o no, y lo más probable es que sí se hayan cometido, pero hay cosas que insultan el sentido común. Nos parece muy poco probable que una mujer haya sido violada 47 veces por distintos individuos
en una sola noche. Y eso se denunció en el Parlamento para horror de los televidentes de telenovelas. El asunto es hacer mucho ruido y asquerosamente se utiliza, en la mejor tradición de Al Rojo Vivo o de La Escoba, una crónica roja nauseabunda con proliferación de cadáveres, comentarios secretos e inimaginables torturas. Se refiere a dos revistas de la época, Al Rojo Vivo y La Escoba. Y con esto tocamos el gran tema, la política económica, que provocó muertos por desocupación, miseria y hambre que cualquier represión. La mortalidad infantil creció a niveles altísimos. Nadie pide la cárcel por violación de los derechos humanos de ningún banquero, si hasta son diputados, o de algún ministro de Economía. No, eso no. Y es precisamente en la desocupación, en la destrucción de la industria nacional, en la especulación financiera, la venta de las carteras, en la patria financiera que encontramos la gran violación de los derechos humanos. La más gigantesca de las violaciones, casi asemejable a un genocidio, del que nunca podremos contabilizar el número de muertos. Y esto hay que taparlo. ¿Cómo será la cosa que hasta el banquero con su guante blanco pide la cabeza de un militar? En este esquema, los oficiales medios de las Fuerzas Armadas son las grandes víctimas de esta siniestra conspiración. Son esas extrañas coincidencias que suelen dar en el Río de la Plata. La izquierda marxista tradicional y la derecha liberal oligarca coinciden en disimular sus culpas escalpelando a otros. El balance es lamentable. Muertos, desaparecidos, soldados acusados y expuestos al escarnio público, ellos y sus familias, oficiales frustrados en sus más caros ideales, desastre económico, en fin, toda una sociedad fragmentada en lo que únicamente obtuvieron beneficios los grandes banqueros, las multinacionales, unos cuantos lacayos civiles y algún militar corrupto. Pero por sobre todo, las cosas quedan en una sociedad con sus problemas de fondo agravados con un endeudamiento y estado de dependencia tal que nos hace dudar no ya de la viabilidad del Uruguay, en la que no creemos hace mucho, sino en la misma inviabilidad de toda la región de la Cuenca del Plata y Brasil. Todo esto pasando aquí y ahora, sin que nadie, absolutamente nadie, se plantee seriamente y por supuesto patrióticamente, no ya la solución o salida definitiva. No podemos olvidarnos que somos sureños y pertenecemos a ese tercer mundo expoliado por el norte, desarrollado es imperialista, pero por lo menos un manejo más serio y nacional de la cosa pública en el que prime el interés supremo de la patria. Uno de los primeros pasos es reanudar el diálogo cortado por la incomprensión y el desconocimiento de lo que realmente pasa. Los muertos, muertos están. Importa el futuro, desconocemos la solución, pero esta tenemos que hallarla entre todos, porque así como los muertos, siguen vivos y muy vivos los personeros de la política económica que medró a la sombra de un proceso en el que su parte militar jamás pudo comprender exactamente el papel que realmente jugó. Podemos parecer repetitivos, pero en definitiva estas líneas no son otra cosa que puntos tirados al tapete de la polémica. Quizás nos repitamos porque hay temas que nos duelen y mucho. Somos orientales y queremos el bien de la patria. No solo nuestra patria chica, sino la gran patria grande hispanoamericana. Sueño frustrado de Artigas, San Martín, Bolívar, y nos damos cuenta que las grandes internacionales se ven en este ideario en peligro para sus intereses y agotan los recursos para impedirnos un desarrollo económico independiente. Y en esto se dan la mano Rusia y Estados Unidos, Afganistán y Cuba. ¿Cómo empezó todo esto? Las Fuerzas Armadas fueron llamados por el poder político para liquidar la subversión tupamara, y etc. Por ahí estalla la crisis política. Se produce un vacío de poder que las Fuerzas Armadas se limitan a llenar. Después vinieron los Soneira, Beck Villegas, Arismendi, Turreyes, Gil Díaz, Pupo. Algunos son ministros, otros presidentes del Banco Central, que aplicaron el modelo Chicago y chao comunicados 4 y 7. Los muchachos de Friedman hicieron su verso y las Fuerzas Armadas aparentemente les encantó. Todo parecía muy ordenado y coherente. Esto para un militar es instintivamente muy importante. Como no existía una doctrina nacional, como además nuestros militares no entendían un pito de economía, por supuesto que nosotros tampoco, esa economía que se envasa en complicados libros y extrañas computadoras solo manejados por cotizados tecnócratas, los militares dejaron hacer. Y así se aplicó el modelo Chicago por 13 años, mientras nuestros soldaditos liquidaban los últimos resquicios de la subversión, a la vez que la inauguraban incontables plazas y monumentos. Si la memoria no me falla, se deben haber inaugurado a toda pompa, con bandas y banderas, un promedio de 2 plazas semanales. Mientras el país se desangraba, los militares perdían prestigio
y con la brecha con la sociedad civil se iba ensanchando cada vez más. Y para terminar dice, no entendemos por qué no se usaron muchos instrumentos que se crearon como por ejemplo la oficina laboral de El ESMACO. No era un invento nuevo. El general Perón realiza a partir de 1943 algo similar. Él la usó en beneficio de los trabajadores y de la nación, pero aquí prácticamente pasó desapercibida y eso es imperdonable. Es un ejemplo más de la falta de objetivo de nuestros militares. Los objetivos los tuvieron los otros, los civiles. Para los militares la fanfarria y después la culpa y así fue la cosa nomás. Mucha disposición, identificar amigos y enemigos, analizar el pasado con miras al futuro, esa es la tarea que nos espera, porque desde el 73 las Fuerzas Armadas están llamadas a participar en política, quieran o no, y para eso hay que prepararse. Todos, civiles y militares, colaborando para la grandeza nacional. Lo de Perón lo recalca que el peronismo redujo a la izquierda a su mínima expresión en Argentina, siendo la CGT y Solidaridad las dos sindicatos más grandes del mundo, y ambos eran de profesión católica. Notable. Para mí, no lo dice claramente, pero cuando se refiere a la responsabilidad de todas las fuerzas políticas, yo creo que va un cierto garrotazo a esa falsa izquierda que sobrevivió después de la dictadura. Esa falsa izquierda que abandonó los ideales, que se plegó a los preceptos de la doctrina económica que llevó adelante el liberalismo, la escuela de Friedman, que hoy con otro nombre es la que se ha impuesto, que se llama liberalismo económico, y que a lo que ha llevado es a la destrucción de la industria y los puestos de trabajo nacionales. Es mi opinión, puedo estar equivocado. Y a propósito, aunque no tiene una relación directa, recomiendo a nuestros oyentes que lean un trabajo de Arturo Pérez Reverte, que no es santo de mi devoción, pero que ha escrito un artículo sobre esta nueva izquierda que no tiene desperdicio. Y tiene tanto que ver ese artículo de Pérez Reverte, aunque se está refiriendo a la izquierda española en particular, pero yo creo que es un marronazo a esto que se ha llamado la izquierda que no es tal y que uno despectivamente llama la izquierda caviar. Es la izquierda caviar, la izquierda del lujo. Ya habla allí de desplazar, que se desplaza a los militantes de estaño. Exactamente. Por guita de algunos que vienen. Nada más es lo que quería decirle. La tapa del libro la vamos a poner a consideración el próximo jueves, desde el principio. Y no sé, yo para terminar tenía esto de la SAFAP, que va a ser uno de los temas con la designación de Jimena Pardo como presidenta del Banco de Previsión Social. Señora que trabajó 14 años en República FAB, y ahora yo encontré unas declaraciones que realizó en Perspectiva con Emiliano Cotelo, y en realidad uno dice, no se entiende. Otra vez, ya para decir que se pasan por las partes la votación de la ciudadanía, allá es algo común. Pues si van a revisar la reforma de la seguridad social y revisar la ley de urgencia, no sé, que no vale más la pena votar. El día que se convoque a votar por algo, sirve. Hacemos una cosa. Primero vemos qué piensa el Frente Amplio y después y el 100% lo vota, porque si no estamos todos de acuerdo para que hagan lo que ellos quieren hacer. Vuelvo a reiterar, 14 años trabajando en República FAC, y dijo, había una opción binaria entre el gobierno que dice que tiene una buena ley de seguridad social y que el plebiscito es malo, pero no compartimos. Por otro lado, los promotores del plebiscito plantean compartir la ley del gobierno con el plebiscito. Hasta acá venimos así, ¿no? Pero ahora se tiene que sentar en la presidencia del banco. Y dice, y el camino que el Frente Amplio resolvió es que la ley es mala, tiene problemas y no soluciona el problema del sistema.
La cosa es que nunca dijeron cuáles eran las cosas malas. Bueno, la cosa mala era la demagogia, ¿no? Los 65 años. Pero el plebiscito no es el camino, entre otras cosas, porque no soluciona o introduce nuevos problemas. El motivo principal del documento es que hay terceras formas de solucionar esto. Se refiere al documento de los economistas del Frente Amplio. Ese documento fue como usted juega el primer partido de truco, lo pierde, y los economistas te empieza el segundo partido y cantan flor los tres que están jugando si es de 6, ¿no? La economista valoró que la jubilación a los 65 años es un punto a solucionar. La cobertura universal para las personas que no acceden a la causal jubilatoria es un tema que no atiende ni la ley del gobierno ni la papeleta, entre otros. En el caso del régimen del ahorro individual, que tiene virtudes y ha funcionado bien en parte de las inversiones, hay mejoras para hacerle. La propuesta del FA es ir hacia un sistema sin lucro, que realmente no sé qué es, ¿no? Pero que si pueden explicar qué es sin lucro, que es sin lucro con la SAFAP. Bueno, lo que cobran se lo sacan y está. Pero no implica eliminar el ahorro individual como mecanismo, aclaró Pardo. Quería finalmente hablar de qué son las inversiones, porque todo el mundo critica la SAFAP, que por supuesto muchas cosas hay que solucionar. En el año 2023, las AFAP invirtieron $500 millones. Es decir, la plata de ustedes, todos. De todos los afiliados a las AFAP. Ahí está. Cifra sensiblemente mayor a los 100 millones emitidos en el 2022. Pero lejos de los máximos. Y miren cuándo fue la máxima inversión de la AFAP. 2018 y 2019, con 1.000 millones en cada año. Cuando gobernaba el Frente Amplio, pero ahora parece que está mal. Desde que se instalaron las AFAP, República AFAP, 5.800 millones de dólares se han invertido. ¿Y en qué se han invertido en el Uruguay? 40.6 en infraestructura. En el sector agropecuario, 26.2. En la energía, 10.3. En el comercio, 9.3. En inmobiliario, 8%. En el financiero, 3,7%. Y en el industrial, 2.0. Y ahora hubo una inversión importante para UTE, con vencimiento 2045-2048, cuyo objetivo era financiar el plan de inversiones de la empresa y reperfilar amortizaciones de emisiones previas a ocurrir entre 2024 y 2028, así como 3 series de títulos de deuda del Fideicomiso Financiero de Corporación Vial del Uruguay, que tiene un vencimiento del 2049. ¿No? A mí me interesaría conocer el detalle, porque en el sector agropecuario creo que es un 26%. Uh-huh. Me parece una inversión importantísima, pero quisiera saber si hay un detalle en qué se invirtió en el sector agropecuario. Sí, en el financiero, 3,7%. Claro. Y bueno, habría que hacer un pedido de información pública. Se sigue hablando de la crisis del sector agropecuario y sin embargo estamos hablando de una inversión importante, ¿no? Sí, más de 1.000 millones de dólares. Y en infraestructura, ¿en qué? Repito, esto desde entre 1996 y 2023. En Montevideo es donde más se ha colocado la plata, el 35,4%. Más cercano a Claro, pero pasamos del 2022 con 100 millones de dólares de inversión al 2023 con 500, y en el 2018 y 2019 fueron 1.000 millones en cada año, ¿no? Cada año. Durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez. ¿Qué le parece? Bueno, volvemos el jueves con De Lucía y con el 9 de febrero, para que vean que cuando en este documento se critica a los sectores políticos,
que le vamos a relatar realmente qué fue lo que pasó con los sectores políticos en febrero del 73. Si algún oyente tiene alguna referencia o alguna idea de quién puede ser el autor, porque sería importante conocer quién es el autor de ese documento, porque realmente es muy interesante lo que dice. Además se publicó hace unos años un libro que desde mi punto de vista es bastante tendencioso. Vamos, quiere decir tendencioso porque está mirado desde una sola óptica, de la óptica de la izquierda, de esta mal llamada izquierda además, que se llama Los negocios del terrorismo de Estado, o algo así. Claro, ahora cuando hablamos del BPS, ¿qué va a hacer esta señora? Porque ahora ya van a formar una comisión para ver a ver qué le van a cambiar. Ya trajeron a un técnico que tiene maestrías en el exterior, etcétera, pero en realidad cuando revisé la universidad a la que fue, los comentarios, más de la mitad tiran peste contra esa universidad española. ¿Y qué van a hacer con los 70 millones de dólares que se pagan anualmente por hechos ocurridos durante la dictadura? Y si seguirán pagando, ¿qué van a hacer con eso? Porque eso es parte del déficit del Banco de Previsión Social. Bueno, estimados, que sepan que el próximo libro, Más secreto del PSU, está en marcha. No quiere decir que la publicación sea de inmediato. Todavía faltan detalles por concretar, pero está muy avanzada la entrada en máquinas, como se dice en las artes gráficas, y esperamos que sea de su interés. Tengan en cuenta que la venta de este nuevo libro va a estar dirigida para dar punto final al documental que creemos que será muy importante. Así que, sin nada más que agregar, les decimos que ojalá llueva, sí, que refresque un poco y a ver si llegamos al próximo jueves. Muchas gracias por seguirnos y hasta el jueves. Jueves 13. Esto es El Cernidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conduce Álvaro Alfonso, Amodio P.